Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Jiménez y el día de hoy les doy la más cordial bienvenida a El Reto es de Matemáticas para Todos. Nuestro reto del día de hoy nos permitirá profundizar en el tema de proporcionalidad inversa. Para ello nos acompaña nuevamente el maestro experto en el tema, el maestro Agustín. Así es que sin más, el día de hoy el reto es... En un fraccionamiento, 8 pintores tardan 15 días en pintar un edificio. Si 2 de ellos se reportan enfermos, ¿cuánto tiempo tardarán en pintar un edificio con las mismas dimensiones 6 pintores? La proporcionalidad es una relación o razón constante entre diferentes magnitudes que se vayan a medir. El concepto de proporcionalidad es equivalente al de semejanza cuando se comparan dos triángulos semejantes. Las propiedades de la proporcionalidad, reflexividad, simetría y transitividad son las mismas que las de semejanza. El concepto de proporcionalidad inversa puede ser contrastado contra la proporcionalidad directa. Consideremos dos variables que se dicen son inversamente proporcionales entre sí. Si todas las otras variables se mantienen constantes, la magnitud de una variable de proporcionalidad inversa disminuirá proporcionalmente si la otra variable aumenta, mientras que su producto se mantendrá siempre igual. Dos variables son inversamente proporcionales o están en variación inversa si una de las variables es directamente proporcional con el recíproco de la otra, es decir, si sus productos son constantes. La variable y es inversamente proporcional a la variable x si existe una constante k distinta de 0, tal que y es igual a k sobre x. Muy bien, vamos a resolver el siguiente problema. El día del maestro, un alumno desea comprar un regalo a su profesor, por lo que gastaría 840 pesos. La pregunta es, ¿cuánto dinero deben de cooperar si se juntan dos alumnos? ¿Y si son 3 o si son 4? Muy bien, lo primero que tenemos que ver es analizar el problema. ¿Qué tipo de problema es? Para ello, tenemos que ver si es de proporcionalidad inversa o proporcionalidad directa. Nosotros podemos decir que dos magnitudes son inversamente proporcionales si cuando multiplicamos una de ellas por un número, la otra queda dividida por el mismo número. Es decir, que si una aumenta, la otra debe de disminuir en la misma proporción. Vamos a ver la siguiente tabla y tenemos que un alumno va a pagar 840 pesos. Entonces, dos alumnos tenemos que dividir los 840 entre 2 y tienen que pagar 420. Nosotros vemos que si el número de alumnos está aumentando, entonces el dinero que deben de cooperar debe de disminuir. Por lo que podemos decir que es un problema de proporcionalidad inversa. Además, van de manera proporcional, porque si multiplicamos 1 por 2, y si nos da 2, y si dividimos esta fracción, esta cantidad entre 2, nos da 420. Es decir, si a uno lo multiplicamos por 2, al otro lo dividimos entre 2. Ahora la pregunta es, ¿cuánto deben de cooperar si son 3 alumnos? Ok, entonces lo único que tendríamos que hacer es la división de 840 entre 3. 840 entre 3, 3 por 2, 6, bajamos el 2, 4, 8 por 3, 24, no sobra nada, bajamos el 0 y nos da 280. Entonces, 3 personas deben de cooperar 280 pesos cada una. De manera análoga, tenemos que dividir 840 entre 4 para saber cuánto deben de cooperar las 4 personas. 4 por 2, 8, bajamos el 4, cabe una vez, 4 por 1, 4, 0, 0, 210 pesos. Muy bien, pero podemos decir, ok, este tipo de problemas nos sirve para analizar cuándo es un problema de proporcionalidad inversa y cuándo es de proporcionalidad directa. Ahora, otro concepto que debemos de tener claro es la constante de proporcionalidad. Entonces, si a un valor M1 de la primera magnitud le corresponde otro valor que llamemos M2 de la segunda magnitud, el producto de esos dos valores siempre es constante.
¿Qué significa en nuestro problema? Vamos a llamar M1 al primer valor, que es 1, y vamos a llamar M2 al siguiente dato que le corresponde. Entonces, si yo multiplico M1 por M2, en este caso, si yo multiplico 1 por 840, entonces el resultado me da 840, lo cual quiere decir que ella es la constante de proporcionalidad. Pero siempre se cumple. Vamos a ver, ¿qué sucede si ahora yo llamo M1 al valor 2 y M2 a 420? ¿Qué sucede si yo multiplico 2 por 420? Si multiplico M1 por M2, 2 por 420, efectivamente me da 840, con lo cual nosotros podemos ver que nos da el mismo valor, que es una constante. Para ello, podemos decir que la constante de proporcionalidad de nuestro problema es 840 pesos. Y con esto queda resuelto nuestro problema del día de hoy. Hemos aprendido constante de proporcionalidad y hemos visto cómo identificar cuando un problema es de proporcionalidad inversa. Los matetips del día de hoy son: 1. Evita la mecanización al resolver problemas. Lee bien el enunciado e identifica datos principales. 2. Trata de poner mucha atención e intenta entender muy bien los conceptos principales. 3. Evita en la medida de lo posible los distractores, es decir, no tengas la televisión prendida, evita el uso del celular, entre otros. Estos fueron los matetips. Muy bien, vamos a resolver el reto del día de hoy. El problema nos dice: en un fraccionamiento, 8 pintores tardan 15 días en pintar un edificio. Ahora, si 2 de ellos se reportan enfermos, la pregunta es: ¿cuánto tardarán en pintar un edificio con las mismas dimensiones los 6 pintores? Ok, entonces vamos a analizar el problema y vamos a empezar con el planteamiento. Para ello vemos cuáles son los 2 datos principales que nos da el problema. Podemos ver que nos habla de pintores y podemos ver que nos hablan de los días que tardan en pintar dicho edificio. Entonces podemos empezar a hacer una tabla en la cual involucre número de pintores y también podemos involucrar el número de días, ¿sí? Y con ello empezar a resolver nuestro problema. Iniciamos con los datos. 8 pintores tardan 15 días. Entonces vamos a poner aquí el número 8 pintores y los días que tardan son 15. Ahora 2 de ellos se enferman. Nos dice entonces que tenemos 6 pintores. La pregunta es: ¿cuántos días van a tardar? Con lo cual nosotros tenemos que analizar el problema. ¿Este problema es de proporcionalidad directa o de proporcionalidad inversa? Como ya vimos en el reto previo, lo que tenemos que ver es analizar si una de las cantidades aumenta, la otra decrece de manera proporcional. ¿Cuántos pintores hay? 8. ¿Cuántos debe de haber? 6. ¿Qué sucede? Que el número de pintores decreció. Ahora, si los días son 15 días, tardan 8 pintores, entonces si nosotros utilizamos un poco el razonamiento, entre menos pintores deben de tardar más días, por lo cual el número de días, aunque no sabemos cuánto van a tardar, va a aumentar. Vemos que entonces se trata de un problema de proporcionalidad inversa. Para ello necesitamos entonces plantear nuestro problema. Queremos encontrar el valor de x. Tenemos que x va a ser igual a 8 por 15 entre 6. Con eso nosotros podemos terminar el problema y resolverlo. Vamos a pasar a hacer las operaciones. Entonces tenemos 8 por x es igual, hacemos la multiplicación de 8 por 15, 40, 120, entre 6. Y dividimos 120 entre 6, el cual me va a dar un resultado de 20. ¿Qué significa? Que 6 pintores van a tardar 20 días. Podemos ponerlo aquí en la tabla. Vamos a borrar el valor de x que lo habíamos puesto.
20 días. Ahora, también aprendimos en el reto previo cuál es la constante de proporcionalidad. Para ello, la constante de proporcionalidad nos dice que si yo a una magnitud M1 le corresponde una magnitud M2 y yo las multiplico, dicha multiplicación debe de ser constante. Vamos a comprobar si efectivamente nuestro problema está bien resuelto. Como tip, esto nos ayuda para saber si nuestro resultado está bien o hay que modificar algún. Entonces, si ponemos aquí M1 a este valor, el que le corresponde es M2. Entonces vamos a hacer la multiplicación M1 por M2 para sacar la constante de proporcionalidad. Y con ello poder comprobar, como les había comentado, si el problema es correcto o no. Hay que multiplicar 8 por 15. Entonces, 8 por 15 nos da 120. Pero se debe de cumplir con todo. Entonces vamos a ver otro término. Vamos a llamar ahora a este, va a ser mi nuevo M1 y el dato que le corresponde es mi dato M2 y los tenemos que multiplicar para ver si el valor es el mismo, si permanece constante. Tenemos que multiplicar 6 por 20 y nos damos cuenta que efectivamente el valor es el mismo. Se cumple que hay una constante de proporcionalidad y con ello nosotros podemos comprobar si nuestro resultado está bien o no. Otra manera también de que podemos ver es analizar. Si este dato hubiera sido menor de 15, entonces nosotros tenemos que ver qué está sucediendo. A lo mejor desde el planteamiento lo hicimos mal, pero esta constante de proporcionalidad nos ayuda para comprobar nuestros resultados. Si quieres seguir practicando en casa, te invito a que anotes este siguiente reto. Un automóvil que viaja a 90 kilómetros por hora tarda 50 minutos en viajar de Jalapa a Veracruz. ¿Cuánto tardaría si fuera a 100 kilómetros por hora? No olviden mandarnos todas sus respuestas al correo que aparece en pantalla. Yo me tengo que despedir, pero nos vemos para resolver juntos el siguiente reto.